Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra quinta clase de Antiguo Testamento 2. En el día de hoy tenemos el gran compromiso de ir sobre dos libros importantes en el Antiguo Testamento y de gran también relevancia en el Nuevo Testamento, como es el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. Y una vez más recordarles que en cada uno de nuestros encuentros estamos tratando de tener un panorama general, un panorama si se puede decir, de a 30,000 pies de altura, y que es la responsabilidad de cada estudiante ir sobre el contenido en el libro del texto que ya nosotros hemos asignado. Hoy nosotros también queremos recordarle la importancia de que ustedes puedan aprovechar la oportunidad para estudiar su libro desde una perspectiva también de tener un encuentro con el libro mismo, con la palabra de Dios, y que puedan estudiar y leer la Biblia, de manera que puedan enriquecer su conocimiento. El primero de nuestros libros en esta jornada de hoy es el libro de Ezequiel, y como ustedes saben, Ezequiel es el autor de esta profecía. Se le identifica por su nombre en más de una ocasión. En el capítulo 1, versículo 3, él dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos. También en el capítulo 24 vemos que él también vuelve a atribuirse la responsabilidad de estas profecías, y que él habla en muchos sentidos en primera persona, lo cual sin duda alguna le atribuye este libro y estas profecías a él. Ezequiel era hijo de un sacerdote. Ezequiel es llamado al ministerio alrededor de los 30 años de edad, a su oficio profético, cuando durante el quinto año del exilio del rey Joaquín, rey de Judá, el profeta se dice que nació alrededor de 623 al 622 antes de Cristo, y su ministerio continuó alrededor de cerca de 22 años hasta el momento que recibe lo que se dice las últimas profecías o el último oráculo, fechado en el libro en el 27º año del exilio de Joaquín, ya en los 571 antes de Cristo, como vemos en el capítulo 29, en el versículo 17, cuando él dice de esta manera: los jóvenes de Abén, y en el capítulo 29, 17, aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová diciendo. Y pertenecía a una familia sacerdotal, y se le revela a lo largo de todo el libro, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo con detenimiento, cierta preocupación por el templo, cierta preocupación por los rituales que se llevaban también al cabo en el tiempo. Y era un hombre que no pudo cumplir su llamado al sacerdote. Quizás por eso él tenía cierta carga por lo que se hacía en el templo y por los rituales del templo y el templo en sí mismo, y sin embargo él pudo ser usado como un instrumento de Dios para todo lo concerniente a estas profecías que Dios le da, los oráculos que Dios le da, de manera que pueda servir para su nación y para el pueblo. Él había iniciado su vocación sacerdotal, pero Dios lo llama a servir como profeta. En la primera visión que él tiene, en la visión inaugural, él ve a Dios montado en un carro de guerra. Era esto una manera de introducir un presagio, si se puede decir así, siniestro, porque Dios prontamente abandonaría entonces a Jerusalén. Como vemos en el capítulo 10, versículo 1 y 2, él dice lo siguiente: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena de tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y él entró a la vista mía. Y ahí nosotros vemos en todo el capítulo 10, si usted se detiene a leerlo, se va a dar cuenta que es como él explica que la gloria de Dios iba a abandonar el templo, y en lugar de defender la ciudad, lo que él revela en las profecías siguientes, en el capítulo 18 hasta el 22, que Dios decretaría y planificaría como parte de su juicio para su nación una destrucción. Nosotros sabemos que muchos de los exiliados de la época de Ezequiel venían de una clase prominente, de una clase alta, y era un grupo privilegiado que no se había detenido a escuchar las advertencias proféticas que Dios había dado en el pasado. Lo leemos en el capítulo 2 también, cuando a partir del versículo 3 en adelante, él dice lo siguiente:
desde el versículo 3 hasta el versículo 8, él dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Nosotros vemos que la destrucción del templo y la restauración a favor de la santidad y la gloria de Dios es el tema que predomina en este libro y que nos ayuda a entender estas profecías. Ezequiel también es bueno que recordemos de manera panorámica que fue llevado al cautiverio cerca de la edad de 11 años antes de la destrucción de Jerusalén, y justamente es estas profecías de la destrucción de Jerusalén y el juicio sobre el pueblo que él recibe finalmente ya cuando regresa los exiliados. El libro es de carácter profético. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de esta ciudad, las profecías también que vendrían sobre las demás naciones, el juicio que vendría como parte de la consecuencia de un pueblo rebelde. Se ha rebelado contra Dios, ha tomado otro rumbo, le ha dado la espalda a Dios, y el juicio sobre el pueblo. Y también hay el libro también ofrece esperanza, un retorno glorioso y la restauración de Israel. Es un estilo más narrativo, es un estilo ordenado, es un estilo coherente, y el propósito de este libro es llamar a Israel a que se duela y se avergüence de sus pecados, de los crímenes que ha cometido, y que se maravillen en la gracia que Dios ofrece para salvarlos al contemplar toda su historia a la luz de la santidad suprema de su Dios. Nosotros vemos que este libro tiene un énfasis claro, marcado en mostrar la caída que Jerusalén iba a tener por causa de sus pecados, y especialmente el pecado que Dios había sido muy tajante, el pecado de la idolatría, también la trascendencia, vemos una vez más, de la soberanía de Dios para este pueblo y las demás naciones, y la pérdida y la restauración que Dios le iba a dar de su tierra, y posteriormente la restauración que Dios iba a dar, la promesa de que el Espíritu de Dios que da vida iba a mantenerse como parte de la clave del pacto que Dios había hecho con ellos. Cuando nosotros estudiamos este libro, vemos que se resalta mucho de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la paciencia de Dios, de la provisión de Dios, y también de lo glorioso que es Dios. Es un libro donde el carácter de Dios es claramente identificado en varios aspectos. Si usted tiene la oportunidad de estudiarlo, acérquese viendo y buscando los atributos que revela este libro acerca de Dios. Este libro también tiene varios aspectos que resaltar a la hora de ver el mensaje teológico que este contiene. El primer aspecto que trae mucha riqueza a nuestro estudio es la santidad y la trascendencia de Dios. Gran parte material del libro se enfoca en estos aspectos, la trascendencia y la santidad de Dios. Dios está más allá que su creación, y el pueblo necesitaba entender esto. Dios está más allá que el mismo profeta. El pueblo necesitaba saber esto también. Y la revelación a Ezequiel a menudo fue mediada por una guía angelical. En el capítulo 8, nosotros leemos también eso en los capítulos 40 al 48, cómo Dios de una manera u otra se manifiesta por medio por un guía angelical. El profeta ve mensajeros angelicales y guerreros que hacen las órdenes de Dios. En el capítulo 9 al 10 vemos esto también con mucha frecuencia. Dice el capítulo 9, empieza: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad
Él tiene una visión, recuerde, de la muerte de los que habían sido culpables ante las abominaciones que habían cometido. Y él dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y dice: y aquí que 6 varones venían de camino a la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Israel se elevó por encima del querubín sobre. Entonces vemos la intervención y la manera como este profeta recibía las profecías era por estas intervenciones angelicales. A eso nos referimos. Él veía ángeles interactuando en las visiones que él tenía como una representación de lo que posteriormente Dios iba a traer como mensaje para el pueblo. El pecado fue una afrenta a la santidad de Dios, y nosotros vemos que desde el capítulo 4 al capítulo 24 están en gran parte dedicados justamente a dar profecías, o como usted quiere llamarlo, u oráculos, que iban en contra a esta afrenta del pecado que este pueblo cometía contra un Dios que era santo, y que Dios no iba a ignorar el pecado de la nación, ya que Israel se había convertido en un pueblo rebelde. Y eso lo vemos una y otra vez, como este pueblo se levanta en rebelión. Versículo 3 del capítulo 2. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gente rebelde. Capítulo 3, versículo 9. Como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente, no les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Capítulo 3, versículo 26 también. Y he aquí, y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. La rebeldía de este pueblo es resaltada consistentemente. Capítulo 12, versículo 12 al 3, el versículo 9, también el capítulo 17, versículo 12. Y nosotros vemos un pueblo rebelde que se ha ido en pos de la idolatría, que ha decidido adorar y irse en pos de otros dioses, dar la espalda al Dios de sus padres, al Dios de sus ancestros. Y ya Dios no podía ignorar más el pecado de esta nación y la idolatría de esta nación. Así que Dios produce y decreta que este pueblo vaya al exilio, y que durante el exilio ellos sean, si se puede decir de alguna forma, purgados, que sean limpiados de esta idolatría y de este pecado. Y Dios, pues, como siempre lo ha hecho con el fin de mantener su pacto, mantiene un remanente que se purifica, que es purificado y que es listo para vivir en obediencia a un Dios santo. En el capítulo 6, en el versículo 8, nosotros vemos: mas dejaré, Dios diciendo, mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras. Nosotros vemos que Dios guarda este remanente. Capítulo 9, versículo 8, de nuevo. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, destruirás a todo tu remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y vemos cómo Dios estaba ejecutando su juicio. Pero mira el versículo 11. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Nosotros vemos a Dios levantando su mano contra una nación que había decidido dar la espalda, pero aún así dice el profeta que Dios iba a mantener un remanente. Versículo 12 del capítulo 11. Sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel
Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro en tierra y clamé en gran voz y dije, Señor, destruirá todo el remanente. Y vemos a Ezequiel intercediendo por esta nación. También, no solamente el componente de la santidad y la trascendencia de Dios es un tema que se resalta, sino también la gracia y la misericordia de Dios. Es un tema teológico que podemos extraer de este libro. El hecho de que Dios juzgara a Judá y a Jerusalén no iba a frustrar el propósito y el plan que Dios venía ejecutando recuerden, de cumplir su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, y de continuar el plan de redención que había empezado en Génesis capítulo 3, con la promesa que había dado por medio de la simiente de la mujer. Dios iba a mantener su pueblo, Dios iba a mantener un remanente, y es una evidencia de gracia y misericordia, es una evidencia también de su soberanía, como hablábamos, porque el pueblo había hecho todo lo necesario para que Dios hiciera desaparecer esta nación, pero Dios estaba comprometido con su palabra, con el pacto que había hecho a los padres de la nación, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios continuaba fielmente llevando a cabo. Iba a juzgar a Jerusalén, pero no iba a frustrar sus propios planes de continuar esta promesa de que vendría un redentor, de que vendría uno que sí iba a hacer posible que esta nación o que el pueblo de Dios en general estuviera en una buena posición delante de Dios. Dios mostraría su misericordia preservando un remanente, y estos que Dios preservara iban a sobrevivir al exilio y heredarían sus promesas, y nuevamente iban a disfrutar de la restauración que Dios le había hecho a esta nación. Dios volvería a estar en medio de ellos. Mire cómo dice el capítulo 48 en el versículo 35. Y en derredor tendrá 18,000 canas, y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Sama. Así termina el libro de Ezequiel, dando esta promesa de que si usted lee, él viene dando una serie de mediciones de lo que iba a ser la repartición de la tierra como parte de toda la restauración que Dios venía dando. Y desde el versículo 1 del capítulo 47 en adelante, nosotros vemos a Dios mostrando su gracia, su amor, su misericordia para con la nación. También Dios le había prometido a ellos que el remanente de David iba a permanecer, y en este libro también nosotros vemos a la nación viviendo bajo un príncipe, bajo el linaje de David. En el capítulo 37, versículo 24 y 25, él dice lo siguiente: habitará en la tierra de mi siervo Jacob, en el cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de los hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y yo haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. La gracia de Dios, la misericordia de Dios es un tema también que se resalta en este libro. El Dios que había abandonado su templo volverá en gloria nuevamente. El Dios que había abandonado su templo, capítulo 10, volverá en gloria nuevamente, capítulo 43. También el tema que se resalta en este libro, como casi todos los libros, por no decir todos los libros proféticos y el libro del Antiguo Testamento, es la soberanía de Dios. Dios gobierna sobre las naciones, Dios gobierna sobre su pueblo, no solo sobre Israel, sino también sobre las naciones. Y eso lo vemos en el capítulo 25 al 32. Nosotros vemos a Dios gobernando sobre todas las naciones, y Dios no estaba atado a un lugar físico, sino que también Dios en la parte posterior del templo de Jerusalén, sino que Dios era Dios que trascendía sobre esas moradas. Las naciones hicieron su voluntad, se cumpliría la palabra que Dios habló por medio del profeta, y el libro también trata de demostrar la confiabilidad de las palabras del profeta Ezequiel al cumplirse. El Señor le dice más una y otra vez: ellos sabrán que yo soy el Señor, ellos sabrán que yo soy Jehová Dios, Jehová el Dios de vuestros padres. Eso ocurre con gran frecuencia en el capítulo 2, versículo 5, en el capítulo 5, versículo 13, en el capítulo 6, versículo
7 también ocurre eso. Ellos sabrán que yo soy el Señor. Y era una manera de validar validar las profecías y generar confianza en el profeta en sí mismo. Mire cómo dice el capítulo 5, versículo 13. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo. Usted va a ver esa frase repetirse en muchos versículos durante todo el libro de Ezequiel. Y a menudo se le llama que esta era la manera de validar las palabras del profeta. Muy interesante. Así que nosotros también vemos la responsabilidad individual, no solamente la soberanía de Dios, no solamente la santidad de Dios, la gracia, la misericordia de Dios, sino también la responsabilidad que cada persona tenía delante de Dios. Porque este exilio al cual Dios introduce a su pueblo trajo y gran parte como resultado una culpa corporativa general de generaciones israelitas que habían vivido en rebelión a Dios, contra Dios y contra la ley de Dios. Sin embargo, esa dimensión corporativa, nosotros vemos cómo este profeta de manera particular también hace un énfasis en las consecuencias individuales de la obediencia y la desobediencia y la transgresión. En el capítulo 18, del versículo 1 al 32, nosotros vemos que él hace este énfasis. Y también en el capítulo 33, 10 versículos, desde el 10 al 20, capítulo 33, él dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere el justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad. Ver el enfoque personal que tienen estas palabras. Y cuando yo dijere el impío, de cierto morirá, si él se convierte de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Y luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se aparte de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Entonces, no solamente vemos el enfoque de la soberanía de Dios juzgando a su pueblo, trayendo su pueblo rebelde y llevándolo al exilio para purgar a su pueblo y para guardar un remanente como parte del pacto y la promesa que había hecho, sino que también vemos un trato de Dios con el pueblo de manera individual y la responsabilidad que tenía cada persona que formaba parte del pueblo de Dios. Palabras muy contundentes. Y podemos sacar otras tantas cosas, pero tenemos que avanzar en nuestro recorrido en el día de hoy con los libros que nos corresponden. Cuando vemos esto con una perspectiva neotestamentaria o a la luz del Nuevo Testamento, nosotros podríamos decir que es difícil resumir desde una perspectiva neotestamentaria todo lo que hay y se desarrolla en el libro de Ezequiel. Hay al menos 75 citas directas o indirectas de Ezequiel en el Nuevo Testamento y 48, solo 48 en Apocalipsis. En el periodo del Nuevo Testamento, Jerusalén y su templo habían sido destruidos una vez más. Con el nacimiento de la iglesia, una nueva restauración entraba en marcha con un nuevo Israel, y Jesús era su fiel y rey pastor. Recuerda que en el capítulo 34 de Ezequiel, un capítulo que habla contundentemente contra los pastores
que no eran pastores y cómo Dios se había airado contra ellos. Bueno, nosotros vemos en la obra, en la persona de Jesús, un pastor fiel, un pastor, el buen pastor, un pastor verdadero. El capítulo 34, toda es el desarrollo de profecías contra los pastores de Israel y cómo el enojo de Dios contra estos pastores que no estaban haciendo lo que Dios ha hecho. Pero hay algo importante, que es en estas profecías donde Dios dice estas palabras. Porque así ha dicho Jehová el Señor, versículo 11 del capítulo 34. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas y el día nublado y de oscuridad. ¿No le suena esto a las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay otras ovejas de otro rebaño, refiriéndose a nosotros los gentiles, que es necesario que yo también traiga al redil. Y nosotros vemos mucha fuerza del Antiguo Testamento, mucha presencia, del libro de Ezequiel en el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos cómo la iglesia primitiva vería en las profecías de Ezequiel las mismas razones que llevaron a la destrucción del templo de Jerusalén en su propio día. También vemos aspectos que tienen, no solamente los aspectos que tienen que ver con Apocalipsis y cómo es citado Ezequiel frecuentemente en Apocalipsis, sino también estas profecías del nuevo pacto que no podemos dejar fuera. Y creo que una de las más mencionadas y más usadas a la hora de predicar acerca del evangelio se encuentra en el capítulo 36, a partir del versículo 25, donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Aquí Dios estaba sin duda alguna hablando con ellos de esta regeneración, del nuevo nacimiento. Y cuando uno tiene la oportunidad de ver el encuentro de Jesús y Nicodemo, y Jesús le dice: eres tú, maestro de Israel, no sabes lo que te estoy hablando, refiriéndose al nuevo nacimiento. Una de las conexiones que más clara encontramos es cuando conectamos con estos textos de Ezequiel, donde Dios había prometido traer de su espíritu, limpiar de su espíritu por medio de su espíritu. Y Jesús, usando la palabra, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y aquí en el libro de Ezequiel encontramos una coherente conexión. También Ezequiel tuvo una visión de un río que goteaba desde el sur del altar y se convirtió en un gran torrente que trajo vida a todas las partes. Usted lo recuerda en el capítulo 47. Lea el libro de Ezequiel, muy interesante. En los versículos del 1 en adelante dice que me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa del oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur, hacia el sur del altar. Y usted lee esto y usted va a ver cómo esto perfectamente conecta, como Jesús, cuando hablaba con la mujer samaritana, se identifica a sí mismo como la fuente de agua viva. Y en Juan capítulo 4, en el versículo 10 al 14, y más tarde Jesús decía que el que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Referencias de Ezequiel que el mismo Jesucristo estuvo utilizando. Hay mucho que pudiéramos decir. La Nueva Jerusalén, que menciona Apocalipsis capítulo 21, también es referenciada primero en el libro de Ezequiel. El juicio de Dios contra los falsos profetas, la advertencia contra los falsos profetas, y la presencia que tiene esta misma advertencia en todas las cartas del Nuevo Testamento, casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces nosotros vemos mucha riqueza. Cristo es el buen pastor, y Cristo cuida de sus ovejas, así como Ezequiel capítulo 34, 11 en adelante nos había dicho. Pero también Ezequiel habla de un juicio contra esos pastores que abusan del pueblo, y nosotros vemos eso también en Mateo
en el capítulo 25, en el versículo 31 al 46, cuando él dice que y será reunida delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y ahora recuerde Ezequiel 34, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid a mí lo de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y nosotros vemos una referencia muy clara. Es una parte significativa, un libro muy importante que deberíamos estudiar con detenimiento y sumergirnos en las verdades que Dios reveló en su momento, inspiró en su momento con el fin de tratar con su pueblo, pero que sin duda alguna tienen una gran presencia en el Nuevo Testamento y que siguen también ayudándonos a entender mejor el Nuevo Testamento. Con eso terminamos este libro y ahora transicionamos al libro de Daniel. Daniel es un libro, si se puede decir, de polos. Puede describirse como uno de los libros más simples, pero también puede describirse como uno de los libros más complejos. El nombre de Daniel significa Dios es juez y es el único autor de este libro. La mayoría de los eruditos concluyen eso. La verdad es que la soberanía de Dios también es el tema, uno de los temas más prominentes y más presentes, como Dios es soberano a pesar de los tiempos, a través de las circunstancias, las naciones, los individuos. Y nosotros vemos que en el capítulo 4, la confesión de Nabucodonosor es un texto clave también que deberíamos de considerar porque pudiera resumirnos todo el libro completo. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Daniel, estas palabras de Nabucodonosor pudiera ser el resumen de todo el libro. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Es un libro, como dije, que se puede ver dividido en dos grandes partes. Las historias, las narrativas que encontramos en los primeros 6 capítulos, que son parte de nuestras escuela dominical, la historia de Daniel, la historia cuando son tomados, le cambian los nombres, Sadrach, Mesach, Abednego, la historia también de estos 3 que no estuvieron dispuestos a postrarse. Usted encuentra esas narrativas históricas en los primeros 6 capítulos. Y luego, desde el capítulo 7 en adelante, nosotros vamos a ver cómo entramos en libro, en profecías, en la parte profética de este libro, y cómo hay muchos contrastes en este libro. Un libro que fue escrito en arameo, en hebreo. Es un libro que usa básicamente la parte histórica y géneros históricos, con las narrativas que le dije, también apocalípticos. Siempre hay muchos contrastes. Es un libro fascinante, es un libro también para muchos difícil, es fuente de numerosos debates todavía a esta altura de juego sobre la interpretación, de cómo hacer interpretaciones sobre estas profecías. Es un libro que habla grandemente y manifiesta grandemente a un Dios poderoso, todopoderoso, y algunos de los aspectos del libro aún siguen siendo misterios para muchos de nosotros. Muchos de ahí hacen enfoques e interpretaciones apocalípticas que luego conectan con el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos que es uno de los libros proféticos también más atractivos y más interesantes de la Biblia. Sin embargo, como decíamos, del capítulo 1 al 6 quizás lo vemos explicándose en clases en la escuela dominical, con historias muy simples, mostrando un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que gobierna, un Dios que guarda a sus hijos, un Dios que está dispuesto a quebrar el brazo de reyes y que se creen dioses y poderosos. Pero a partir del capítulo 7 hasta el 12, nosotros vemos que son las visiones que Daniel tiene y que son muy significativas, como son el caso de las 4 bestias en el capítulo 7, versículo 3, que son consideradas
por muchos como cuatro grandes potencias mundiales, los babilónicos, los medo-persas, y cuatro bestias, versículo 3 del capítulo 7, diferentes la una de las otras, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águilas. La segunda semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y después he aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fueron dado dominio. Y después miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Y algunos entienden que estos son las grandes potencias, los babilonios, los medopersas, los greco-macedonios y los romanos. También vemos una segunda visión en el capítulo 8, en el versículo 1, donde habla la visión del carnero y del macho cabrío. El reino mencionado en el capítulo 9, que es un gobierno mesiánico, sin duda alguna, que apunta perfectamente a Cristo. La visión de los capítulos del 10 al 12, la visión que tiene junto al río, considerada como uno de los capítulos que se usan para referencias para fin del siglo. Entonces es un libro interesante, como digo, un libro de polos. Por un lado, un libro muy fácil de compartir en historias dominicales en los primeros 6 capítulos. Y del 7 al 12, entonces, un libro desafiante con respecto a estas visiones apocalípticas. Sabemos de Daniel que se menciona como modelo de justicia junto a Noé y a Job. En Ezequiel capítulo 14. Se le menciona, es interesante, Ezequiel capítulo 14, mire cómo lo menciona a él junto a Job, y dice en el versículo 14, si es del capítulo 14 de Ezequiel, si estuviesen en medio de ellas estos varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y también en el versículo 20 vuelve a hacer referencia. Y estuviese en medio de ellas Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no libraría a mi hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Entonces, vemos que el libro comienza con una ubicación geográfica e histórica muy clara, lo cual habla de este componente histórico en el capítulo 1, versículo 1 de Daniel, lo cual ayuda como una referencia histórica. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esa data, esa información precisa, con nombres específicos, conocidos, reyes, lugares, indican que el autor tiene la intención de transmitirnos una información histórica a todo el que lea este libro, y que también esa impresión inicial que inicia con esa data histórica iba a ser presente y respaldada en el resto del libro, incluso por otros pasajes del Antiguo Testamento y ya posteriormente del Nuevo Testamento. Se desarrolla en el contexto de eventos mundiales, si se puede decir, de la época, 605 años antes de Cristo hasta los mediados del 530 antes de Cristo. Es decir, desde el año de Nabucodonosor llevó a Daniel y sus 3 amigos al exilio a Babilonia, hasta el tercer año de Ciro, capítulo 10, versículo 1. Y los eventos dentro del libro datan de los reinados de Nabucodonosor, desde el capítulo 1 de Daniel al capítulo 4, Belsasar desde el capítulo 5 al capítulo 7, Darío el Medo desde el capítulo 5:30 al 6:28 y 9, y Ciro desde el capítulo 10 al 12. Daniel era sin duda alguna una persona también de importante rol público en esa época, interactuaba en ese momento con las principales figuras políticas. Es decir, que hay un alto contenido histórico, por eso para muchos es parte de esta narrativa histórica que le da ese peso, si se puede decir, histórico, valga la redundancia, por resaltar fechas, nombres, reyes, y cómo esto trasciende y va transcurriendo a través de la historia. Nosotros vemos las visiones que Daniel tiene del futuro, va más allá
de la época, y como le dije al principio, muchas se siguen siendo referencias de interpretaciones apocalípticas y de aspectos e interpretaciones escatológicas. Como dije, hay dos géneros: la narrativa, que es la primera mitad del libro, y la profética apocalíptica, que va desde el capítulo 7 al capítulo 12. Nosotros vemos que se emplean, como dije, también varios idiomas: el arameo, el hebreo, como parte de poner en evidencia cómo la cultura también había permeado la formación de estos. Es amplio el uso de los idiomas. Es el único libro donde hay tanta presencia del arameo. El libro presenta a Daniel como un modelo de comportamiento, si usted lo estudia, durante periodos de opresión, durante periodos de cautiverio, durante periodos de persecución, y él es una persona que es resaltado por su justicia. Nosotros, cuando vemos el énfasis y buscamos y leemos este libro, como leímos en el capítulo 4 al principio de esta clase, de este libro, que decíamos que el capítulo 4, el versículo 34 y 35, la declaración que hace Nabucodonosor, pudiera ser la idea central de todo el libro, porque resalta justamente la soberanía de Dios sobre las naciones, sobre los reyes, sobre los gobernantes, el cuidado de Dios que él tuvo también una vez más sobre su pueblo, manteniendo estos hombres fieles a él, comprometidos con él, a pesar de la presión cultural, a pesar de la presión y la opresión que recibían por parte de los reyes, a pesar de las acusaciones que tenían para ellos, y de las tramas para que ellos estuvieran en una mala posición delante del rey, como cuando sucede con el caso de Daniel, que es expuesto, es denunciado por orar y mantenerse en oración. Sin embargo, él no decide cerrar la ventana, y sabemos cómo eso lo lleva a él consecuentemente al foso de los leones, y cómo Dios mantiene su promesa, su soberanía, su cuidado con los judíos en el exilio, y la promesa de una restauración final con estas también referencias mesiánicas que encontramos también en el capítulo 7. Vemos un Dios misericordioso. Al estudiar este libro vemos un Dios que es justo, es un Dios sabio, es un Dios verdadero. Y si pudiéramos sacar algunos componentes teológicos de este libro, nosotros, como dije, en las historias nos muestran a un Dios soberano. La segunda mitad del libro también nos muestra a Dios hablando del futuro de su pueblo, mientras ellos también vivían bajo la opresión de estas naciones. Nosotros podemos ver el aspecto, como mencioné anteriormente, de la soberanía de Dios. Es algo que resalta en este libro teológico. El aspecto teológico de este libro, nosotros vemos también de que no hay duda de que Daniel tiene la intención de mostrar un futuro que le esperaba a estas naciones también. En el caso de que Daniel tiene la intención de que las bestias que aparecen, como mencionamos, que representaban fuerzas contrarias, pueblos paganos que se levantaban para explotar el pueblo de Dios, en el capítulo 7, 17, nosotros vemos que hay una tradición de ver estas bestias como las naciones Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Daniel no nos deja también, al estudiar este libro, nos deja muy claro una y otra vez que el orgullo humano es el principio de muchos de los males, del horrendo mal que es desatado a través del juicio de estos reyes que se levantaban, su orgullo. El caso de Nabucodonosor, y una y otra vez Daniel señala el orgullo humano que alcanza proporciones gigantescas, como el caso de Nabucodonosor en el capítulo 4, en el versículo 30, cuando se levanta el rey Nabucodonosor y él dice estas palabras: y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Interesante que Dios
al humilde, lo exalta y humilla al altivo. Y eso es lo que vemos aquí, como la persona de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego son exaltados justamente por la humildad de reconocer quién es su Dios y Salvador. Y este, que es el poderoso, es arrojado a el peor estado. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Y vemos que no solamente sucede con esto, sino también que sucede también con el rey Balsasar en el capítulo siguiente, cuando vemos la escritura de Dios en la pared, justamente por el mismo orgullo, por el deseo de levantarse contra Dios y de profanar lo que Dios había dicho como santo. Y dice que Belsasar, versículo 2 del capítulo 5, con el gusto del vino mandó a que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre habría traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey, sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron ellos, él, el rey, sus príncipes, y sus mujeres, y sus concubinas. Y mira lo que sucede. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas se daban unas con otras. ¿Y qué sucede? Usted sabe lo que sucede. Posteriormente las palabras decían Mené, Mené, Tekel, Uparsim, y la interpretación que le da es similar a lo que sucedió con Nabucodonosor. Mené, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y en ese momento, la misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Vemos a un Dios soberano humillando al orgulloso, al altivo, y demostrándoles a las naciones que Dios pone a quien Él quiere, pero es Dios quien lo hace. El orgullo impulsa a estos a reyes, y Daniel lo resalta en el libro, a que fueran humillados por causa de su orgullo. También nosotros vemos algunos solamente ven el libro de Daniel por su interpretación, se han obsesionado, se puede decir, se han obsesionado con su interpretación apocalíptica con respecto a las 77 semanas o los 1335 días que encontramos en el capítulo 9, versículos 25 y 27, y entienden que ese es el valor que tiene el libro. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los, capítulo 9, 25 al 27. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra que durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la pregunta es si el libro de Daniel nos dice cuándo llegará el fin, y el contexto obviamente es altamente figurativo en el que ocurren estos números, así como las advertencias que nosotros vemos ya luego en el Nuevo Testamento de que nadie sabe el día ni la hora. Pero muchas corrientes y cristianos se enfocan en el libro de Daniel tratando de buscar fechas específicas, días específicos a la luz de las 72
y 77 semanas, 72 más 7. Nosotros cuando vemos esto desde una perspectiva neotestamentaria, tiene mucha relevancia, claro, tiene mucha relevancia la historia de que una vez más Dios iba a vencer sobre el mal. Eso lo vemos en esas visiones apocalípticas. También vemos el libro cuenta con un contenido mesiánico muy importante, el nombre del Hijo del Hombre, que Jesús es el nombre que él más usa en todo el Nuevo Testamento, refiriéndose muy claramente a esta persona del Hijo del Hombre que nosotros vemos en Daniel capítulo 7, que iba a tener dominio sobre las naciones, reinados y todo lo que le iba a ser entregado. Mire cómo dice en el capítulo 7 en adelante. Capítulo 7, cuando habla refiriéndose al Mesías y a la figura del Hijo del Hombre, diciendo que el Hijo del Hombre iba a recibir dominio, poder, majestad. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en la nube del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. En el Nuevo Testamento nosotros sabemos que tanto el pueblo de Israel, muchos rabí y fariseos de la época sabían este nombre, estaba conectada directamente a la persona del Cristo, del Mesías, y Jesús es el nombre que más utiliza para referirse a sí mismo. El libro también de Apocalipsis está muy estrechamente conectado con el libro de Daniel. Confirma que en el libro de Daniel hemos sido anticipados a esta venida de Cristo, a la segunda venida de Cristo, quien eliminará totalmente el mal del mundo y salvará a su pueblo de todos los opresores, así como el consuelo que en su momento trajo para los israelitas fieles. También nos consuela a nosotros el saber que esto es pasajero, que esta tierra pasará, que este mundo pasará, y que tenemos la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, como Apocalipsis bien dice, a la luz también del libro de Daniel. Es un libro súper interesante, es un libro que nos reta a la hora de interpretar, y que de una manera u otra estamos llamados a estudiar todo el consejo de Dios y a predicar todo el consejo de Dios. Así que mi recomendación también es que pueda ir sobre todas las tensiones que hay sobre este libro en el libro de texto y ver y escudriñar un poco más acerca de esto. Damos ya hasta aquí por dada esta quinta clase, y ya nos aproximamos a la última clase de Antiguo Testamento 2. Así que los espero en esta próxima clase, y gracias por mantenerse fielmente viendo los videos, haciendo sus respectivos estudios y preparándose para su examen final. Que el Señor le bendiga, y nos encontramos en la sexta y última clase.